Muy, pero muy buenas noches para todos y para todas. Hoy estamos cerrando una maravillosa clase con nuestro queridísimo invitado especial, doctor Alfonso Barbosa, en nombre del Instituto Tecnológico Superior Universitario ITESUR, Ecuador, y en su nombre, el coordinador Alfonso Barbosa Domínguez, director de cátedra, nos está invitando a este maravilloso conversatorio que vamos a tener con el Magíster Juan Hojas, investigador internacional Cuba, radicado en Venezuela, con un tema fenomenal: sistema de selección de talentos deportivos en países latinoamericanos. Para mí, la verdad es gran placer. Démosle el paso en este momento, doctor Yacel de la Rosa. Por favor, háganos la presentación y la apertura de este evento. Bien, saludo a todos, buenas noches. Realmente es un gusto, un placer estar con todos reunidos la noche de hoy. Esta es una iniciativa que realmente acá desde el Ecuador se está manejando mucho, que es la internacionalización del conocimiento. Y en la carrera nuestra de entrenamiento deportivo, tecnología superior en entrenamiento deportivo, estamos intentando ya con la venia y la ayuda del profesor, el doctor Alfonso Barbosa, hacer un grupo de intercambios desde el punto de vista académico, didáctico, pedagógico, con los estudiantes nuestros de la carrera para poder potenciar el conocimiento de alguna forma integrado en el área nuestra latinoamericana. Realmente esta iniciativa ha sido muy acogida por parte de las autoridades de la institución, por parte de los estudiantes, y realmente todos agradecemos mucho este esfuerzo. En el caso de hoy, eh, bueno, el profesor Juan Hoja nos va a compartir parte de su larga experiencia en el ámbito del deporte, del entrenamiento deportivo, de la selección de talento. Y en ese sentido, realmente de forma integrada vamos a estar atentos y estar al tanto de esta importante conferencia para que de alguna forma nos ayude a potenciar el desarrollo deportivo y sobre todo a nivel de iniciación deportiva en nuestras áreas deportivas de acá del Ecuador y de otras partes de Latinoamérica, que también hay varios profes que nos acompañan el día de hoy. Realmente un gusto, un placer, repito nuevamente, estar con ustedes acá, y el mayor de los éxitos en la conferencia del profe Juan en el día de hoy. Bienvenido. Sí, hola, hola, grabando. En este momento le vamos a dar el paso al doctor Alfonso Barbosa, maestro. Bueno, muy buenas noches a todos, a los alumnos que están conectados, que ven la clase conmigo, y a todos los invitados. Realmente, pues no sé, es difícil cuadrar una cita con Juan Hoja, es difícil. Yo sé que el doctor mantiene ocupado y viaja mucho, pero él muy gentilmente me apoyó la iniciativa y yo gustoso de, a pesar de que era un cierre de clase, yo lo quise abrir a nivel latinoamericano y mundial para que los que quisiéramos escucharlo y aprender de sus experiencias pudiéramos hacerlo. Conversé con Jackson y entonces él pues de apertura me dijo, sí, no hay problema. Y agradecerle enormemente a Hilder Molina por apoyarme en esto y prestarme la plataforma para hacer este tipo de conversatorio, de, de proficiencia, digámoslo así, en el área. Y a todos los que me están acompañando, que son amigos míos, en parte ya me conocen, compartimos escenarios en muchos eventos académicos y científicos internacionales, y los que no, pues bienvenidos, porque sé que va a ser muy fructífera hoy el intercambio que tenemos aquí. Bienvenidos a todos y gracias, el doctor Juan, por eh, brindarnos este espacio. Bueno, no siendo más, vamos a indicar las personas que por favor quieran que se los presente. Escriben en el chat su nombre completo, desde donde nos acompaña y un poquito como su perfil. Vamos a arrancar con Claudio Albalán Palomino. Saludos cordiales desde el Club Deportivo CAF, consejero local del deporte en Bogotá. Igualmente a Hernán Beltrán. Saludos a todos desde Bogotá, Colombia. Alfonso González,
comendador, entrenador de triatlón de la República Dominicana. Saludos cordiales, profesor Claudio Albadán Palomino, director del club, entrenador de fútbol. Igualmente, Arnold Guerrero, director de Latin American Swimming Coach Association, LASCA. Es un honor y todo un placer, maestro, que usted esté aquí con nosotros desde Medellín. Igualmente, a un maestro de maestros, Richard Almaguer, Balomar, experto en balonmano y atletismo de la República Dominicana y también experto en el tema de selección de talentos, nos acabó de comentar. Igualmente a Renato Zarango, alumno de ITESUR, un gusto y un honor estar escuchando todos los conocimientos y tan ilustres entrenadores y docentes. Igualmente, Marco Antonio Salcedo Delgadillo, capacitador y certificador de instructores de natación en Guadalajara, México, delegado de LASCA en México. Qué gusto, maestro. Lenin Blondel, profesor de educación física de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador Venezuela, especialista en metodología del entrenamiento, entrenador de la Selección Nacional de Karate Do. Qué gusto tenerlo por aquí. Igualmente a Luis Salazar, alumno del ITESUR en la carrera de entrenamiento deportivo. Es un gusto escuchar y presenciar sus cátedras. Igualmente, Freddy Carpintero, alumno de ITESUR, un gusto y un honor escucharles. Ricardo Pereira, profesor de natación, Intendencia de Maldonado, Uruguay. Un saludo para todos. Luis Bolívar, buenas noches y nos acompaña desde Barranquilla, Colombia. Igualmente, Jordi Veintinilla, estudiante de la Universidad ITESUR y entrenador de fútbol en etapas formativas. Luis Bolívar Blanco, reciban cordiales saludos desde Barranquilla, Colombia. Byron Caguana, alumno de ITESUR, un gusto para estar aquí en esta conferencia. Ángel García nos está acompañando, igualmente alumno de ITESUR desde Ecuador. Finalmente, Félix Miguel Fernández Amo, profesor de Educación Física, Universidad Pedagógica Experimental Libertador. Hilder, no se te está escuchando. Bien. Ahora sí, ahora sí. Bueno, un saludo muy Ahora sí. especial al caballero Marcos Salcedo, a Félix Fernández, a Luis Bolívar, a Lenin Blondel, Renato Zarango, Ricardo Pereira, Julián Díaz, Hernán Ventral y a mi gran amigo Miguel Ángel Gutiérrez, que nos acompaña desde Puerto Rico. Bueno, no siendo más, vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo doctor Juan Hojas con ese maravilloso tema, maestro. La sala es suya, denos un saludo, den una presentación suya, maestro, antes de iniciar. Sí, bueno, muchas gracias al Instituto Tecnológico Superior Universitario, INTESUR, por esta invitación que me han hecho en el nombre específicamente del doctor Alfonso Barbosa, al cual lo felicito porque hoy es su cumpleaños y precisamente está trabajando acá siempre, formando y capacitando a la joven generación de atletas, entrenadores, monitores, profesores de educación física. Un saludo, profesor Indel Molina, por esta posibilidad que usted también ha contactado para poder llevar adelante este proceso. Y en el nombre de Edufisa, el centro que yo represento, y en el nombre específicamente mío, estoy agradecido de la posibilidad de que el profesor Axel de la Rosa nos haya dado la oportunidad de participar conjuntamente con ustedes, intercambiar ideas y intercambiar experiencias de trabajo. Muy contento estoy precisamente porque veo personas con las cuales he trabajado hace más de 25 años, 30 años de labor por el desarrollo del deporte, la educación física, la actividad física para la salud, la formación académica en universidades, como son los casos, por ejemplo, del profesor Alfonso González, Alfonsito, yo le digo Alfonsito, nunca le dije González, porque, entrenador de triatlón, compañero mío de trabajo cuando dirigíamos allá en Cuba la Federación o la Comisión Nacional de Triatlón, la Comisión Técnica,
el caso de Richard Almaguer, profesor de la Escuela Internacional de Educación Física y Deporte junto conmigo también ahí. El caso de Lenín Blondel, por ejemplo, que estudió conmigo el doctorado. Hicimos el doctorado acá en la UPEL de Maracay. Excelentes profesionales todos y que en muchos casos nos hemos encontrado precisamente laborando. Hoy vengo a compartir experiencias de trabajo con ustedes y por supuesto que profesor Hilder Molina, yo le digo al profesor Hilder Molina, la gran estrella de la educación física, el deporte colombiano, así que cuando quiera, profesor, ya puede colocar entonces la diapositiva. Y sobre este trabajo que les vamos a mencionar acá, dice que es sistema de selección de talentos deportivos en países latinoamericanos, y digo dice porque precisamente lo que estamos es trabajando sobre la base de cómo mejorar los procesos y la eficiencia de los procesos de selección de talento en nuestros países de forma tal que los diferentes países que asisten a los Juegos Olímpicos tengan una buena representación. E incluso aquellos países, que tenemos 11 países que han dejado de participar en los 2 últimos ciclos olímpicos y que vemos con muy buenos ojos estos últimos Juegos Panamericanos que se celebraron, vemos con muy buenos ojos algunos de esos atletas que realmente durante 2 ciclos no han sido capaces de representar a su país. El caso de El Salvador, por ejemplo, el caso de Honduras, hay casos como otros países que en este último ciclo no participaron, Uruguay, Paraguay y así sucesivamente. Cuando hablaba de sistema, todos aquellos que ven precisamente el título piensan de que voy a hablarle del sistema de cada uno de los países. No, nosotros lo que vamos a hacer es sobre la base de la propuesta que hemos visto en cada uno de los países, ir elaborando, ir conveniando, ir armando precisamente la posibilidad de que con el conocimiento que ustedes tienen, con el conocimiento y las habilidades que podamos colocarle todos los que estamos acá presentes, poder nosotros determinar un buen proceso de selección de talentos deportivos para Latinoamérica y crear así un sistema donde todos hablemos el mismo idioma. Porque les voy a colocar varios ejemplos. Hay países donde realmente todavía el sistema de selección de talentos deportivos se hace a ojo de buen cubero. Cuando digo a ojo de buen cubero me estoy refiriendo a la experticia práctica que pueda tener un entrenador. Cuando realmente ya el proceso de selección de talento pasa y viaja por toda una serie de estamentos, por toda una serie de estudios que nosotros vamos a ver posteriormente acá. Y bueno, la próxima lámina, por favor. Acá nosotros desde el análisis situacional que vamos a desarrollar y que estamos desarrollando, hemos visto que dentro de las debilidades que tiene Latinoamérica en cuestión, en el orden de la educación física, en el orden de la actividad física para la salud, en el orden deportivo, el deporte escolar, el deporte de alto rendimiento, en el orden de la asimilación de las tecnologías, las nuevas tecnologías, la información científica hacia el deporte como tal, en el tema de la infraestructura deportiva, que no es la mejor para poder llevar adelante el proceso de entrenamiento deportivo, y los referentes del somatotipo del adolescente en diferentes países en los cuales nosotros hemos hecho estudios, vemos de que existen en todos estos indicadores existen ciertas y determinadas debilidades. Ya cuando me refiero a no solo a adolescentes, me refiero también a la edad infantil e incluso a la juvenil como tal. Y dentro del análisis situacional, todos estos aspectos vienen a entorpecer la buena labor que se pone de manifiesto del desarrollo del proceso de selección de talento deportivo. Aquí en esta lámina no quisimos incluir algunos detalles porque me dijeron que era apenas nada más que 45 minutos lo que tenía para poder llevar adelante el proceso. Pero fíjense que tenemos nosotros 11 países tenemos donde los directivos en Latinoamérica no tienen relación alguna con el deporte. Llámese abogados que tienen bufete colectivo, ingeniero civil, médicos, estamos hablando no médicos deportivos, estamos hablando de las personas que dirigen el país, el deporte en el país, que son médicos cirujanos. O sea, desde el punto de vista profesional, no albergamos ningún tipo de objeción en torno a el trabajo que puedan desarrollar ellos con
el equipo con que se puedan relacionar para poder llevar adelante el proceso. Sin embargo, sí tenemos y cuestionamos algunos procesos de toma de decisiones, porque es obvio que si usted no tiene el conocimiento y la experticia necesaria para poder llevar adelante un proceso de selección de talento, entonces por supuesto que eso incide, aguas abajo, incide en la toma de decisiones que se puedan tomar desde la base hacia la superestructura. La próxima lámina. Otro de los detalles que nosotros hemos visto a nivel latinoamericano cuando hemos recorrido algunos de los países, Colombia, México, República Dominicana, que hemos estado en diferentes lugares, hemos podido ver, acá ustedes tienen de una fuente de la Organización Mundial de la Salud, tienen la fuente de cómo anda la adolescencia en torno a la realización o de actividad física o la inactividad física, que es insuficiente en torno a la edad adolescente. Fíjense ustedes, los países, aquí está la posición, por un lado, la posición mundial que tiene cada uno de los países en el centro del país y el porcentaje de adolescentes que no hacen suficiente actividad física. Esto es otro de los detalles que, por supuesto, van en contra del buen desarrollo de la actividad física para la salud, primeramente, después posteriormente el deporte escolar, después y así sucesivamente hasta llegar al deporte de alto rendimiento, pasando por el proceso de iniciación deportiva, que generalmente se da entre las edades entre 8, a partir de los 8, 9, 10 años, en dependencia del deporte que se practique. Incluso hay algunos deportes que de iniciación temprana, como comúnmente se les dice. Sin embargo, yo estoy en contra de llamarle así, porque ya realmente no hay deporte de iniciación temprana. Todos los deportes comienzan alrededor de los 4 o 5 años la práctica, y nosotros vamos a ver eso posteriormente. La próxima lámina. De modo que otro de los detalles que tenemos a nivel latinoamericano es el tema de la corrupción y cómo precisamente incide en los buenos resultados de cada uno de los países que desarrollan el deporte, la actividad física para la salud. Acá les coloco un ejemplo y es obvio que, bueno, todos vivimos el FIFA Gate, que es como comúnmente se le llama al tema de la corrupción dentro de los directivos de la FIFA en más de 7 países del área centroamericana y suramericana que estaban precisamente lucrándose con el erario público y con precisamente el presupuesto de desarrollo deportivo de la nación. Estoy colocando solo un ejemplo de un solo deporte. Cada uno de ustedes sabe que en sus países existe y está la dificultad bien latente del hecho de que los directivos de deporte, cuando están desarrollando toda su labor, hay muchos directivos de deporte que desarrollan su labor sobre la base de cuánto nos puede dar ese atleta que es un futuro talento del deporte como tal. Y sin embargo se olvidan de que esa es una persona es una persona y de paso un niño, un adolescente o incluso un joven que está en desarrollo deportivo y que está en favor precisamente de representar a su país. Entonces, ahí se pone de manifiesto las incongruencias entre el proceso de toma de decisiones, por un lado, en función del desarrollo deportivo de un país, y el proceso de la corrupción como tal, y cómo incide ella. Esta corrupción incide precisamente en los resultados posteriores. La próxima lámina. De modo que ya entrando en la materia de qué es un talento, acá estoy contento precisamente porque muchos de los que están escuchando saben de qué estamos hablando, qué es un talento en este caso y qué es un talento deportivo. Es un individuo con actitudes físicas superiores a la media normal de su edad y que aún no estando totalmente desarrolladas y perfeccionadas, muchas veces con un somatotipo superior para su edad, con determinadas actitudes individuales para aprender con rapidez acciones motrices complejas y que requieran gran coordinación, pone en función de ello todo un resultado y obtiene y alcanza un resultado deportivo. Eso es lo que comúnmente llamamos. Aquí hay un híbrido en este criterio de Verhoshansky, de Osolin, de Sin, que incluso de García Manso también, que estuvimos viendo para poder elaborar este criterio en torno al talento. La próxima lámina. Y bueno, de forma general, el talento proviene del latín talentum o
Talatón, la capacidad para obtener resultados notables con el ejercicio de la inteligencia, la habilidad o actitud para una cosa determinada o determinada actividad común. Y por supuesto siempre prima la actitud sobresaliente del ser humano. Bien, de modo que, en la próxima lámina, por favor, de modo que si nosotros tomamos estos criterios, entonces estos criterios del talento como tal, ya vamos a ir viendo entonces que los objetivos de nuestro trabajo tienen que ver específicamente con el proponer un sistema que por supuesto está en bases de elaboración y estamos trabajando en función de ello, organizativamente y metodológicamente, que conlleva una orientación precisa de la selección hacia el alto rendimiento deportivo en Latinoamérica. Nosotros apenas hace 2 meses que estuvimos en República Dominicana, allí conversamos, estuvimos por temáticas de orden de educación física, pero conversando con los profesores, muchos de esos profesores son entrenadores deportivos, por supuesto, como lo vivimos plenamente nosotros en cada uno de los países latinoamericanos, que coincide el profesor de educación física que da clases, tiene una mejor remuneración, pero sin embargo da entrenamiento deportivo. Y coincidíamos en el hecho de que el proceso de selección de talento todavía está en pañales, todavía se está desarrollando de forma empírica por muchos entrenadores que no utilizan, en este caso, los últimos adelantos de la ciencia y la técnica para poder llevar adelante ese proceso de entrenamiento. La organización del proceso de selección de talento pasa por 3 etapas específicamente. Una primera etapa para la selección preliminar de niños y adolescentes con ciertas actitudes físicas, somatotípicas, que incluso el entrenador las puede ver. De hecho, estamos hablando de habilidades motrices básicas, habilidades motrices deportivas, que el entrenador las puede ver. El desarrollo de las capacidades físicas, cómo se desarrolla con el atleta o el posible atleta, cómo se desarrolla en la fuerza, en la resistencia, en la flexibilidad, o en este caso cualquiera de esas vertientes que puede ser velocidad, resistencia, puede ser potencia anaeróbica, potencia aeróbica láctica, aláctica, así sucesivamente. Una segunda etapa que es la de comprobación a fondo de las posibilidades de los seleccionados, en este caso con relación a una especialización o éxito en el deporte elegido como tal. Ya aquí, ya ese proceso de selección es un poco más riguroso y el atleta ya se va encaminando específicamente al atleta hacia el deporte que va a practicar e incluso dentro del propio deporte hacia las posiciones posibles que pueda alcanzar este posible atleta como tal. Una tercera etapa que es la de la orientación deportiva, ya aquí se encamina específicamente en esta etapa, se encamina al niño hacia la práctica deportiva como tal y se le dan todas las tareas y se le dan todas las herramientas necesarias para que él sea feliz a través del juego y disfrute precisamente el proceso de entrenamiento deportivo común. Lo disfrute, fíjese que digo disfrutarlo, porque el niño aprende jugando. Por lo tanto, el entrenamiento, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de entrenamiento deportivo tiene que ser a través del juego, que es la actividad fundamental de él. Y por último, una cuarta etapa que es ya la selección para integrar los equipos nacionales una vez ya que ya sabemos que es un talento deportivo y que, bueno, se pone de manifiesto. Por ejemplo, les puedo poner acá en esta última etapa de selección de talento, no sé si a muchos seguro que vieron el Mundial Sub-17 de fútbol, en el cual Argentina quedó 4º lugar, perdió con Mali, o bueno, en este caso por el pase a la final primero había perdido, pero ya después por la medalla de bronce perdió con Mali. De ese equipo que es Sub-17, fíjense que ya Argentina tiene 2 atletas, el delantero y uno que es central, ya está jugando con el River Plate. O sea, son atletas oficiales de River Plate con apenas 17 años. Entonces, analicen ustedes a qué edad empezaron esos niños a jugar fútbol en Argentina. Pero si analizamos entonces también al equipo inglés, en el equipo inglés que terminó, o en este caso, disculpen, el equipo francés que terminó perdiendo la final con Alemania, hay varios jugadores de Francia que juegan en la liga inglesa. Y que juegan en la liga inglesa. Hay varios jugadores de Alemania que juegan en el Borussia Dortmund con apenas 17, sub-17, es categoría sub-17, y son jugadores regulares de la primera liga de esos países. Entonces, analicen ustedes a qué edad se hizo la escogencia de esos atletas que ya formaron
formaron parte de el hecho de ser atletas, talentos deportivos, para conformar las selecciones nacionales. Y me viene a la mente, me viene a la memoria el hecho de que hace más de 25 años nosotros teníamos, y Alfonsito lo sabe, teníamos en Cuba 2 atletas que eran sumamente precoz en el desarrollo deportivo del triatlón específicamente, que ellos fueron Michel González Castro. Apenas con 12 años el niño nadaba los 750 metros en menos de 12 minutos. Él provenía de la natación, pero en menos de 12 minutos. O sea, cuando él salía en la natación, salía teniendo apenas 12 años, salía por delante de atletas reconocidos de nadadores, de atletas de triatlón que tenían 16, 17 años. Y el otro caso es, bueno, que estábamos conversando ahorita, Yanisa Pérez Carbonell, que también era otra de las atletas que tenía mucho coraje y que, bueno, gracias a Dios nos representaron cuando estábamos en Cuba, precisamente nos representaron, y bien representados, porque fueron medallistas panamericanos, fueron medallistas suramericanos en los diferentes eventos a los cuales fueron. La próxima lámina. De modo que, tomando como referencia lo que plantea Matsudo sobre talento, está el detalle de la relación de las variables, donde lo más importante es la genética, y él pone, por supuesto, la genética por delante de toda una serie de cuestionamientos que vienen posterior. Pero considera algunos aspectos de dificultad para la selección de talento en su país, específicamente, que es Brasil. Es el caso de la falta de voluntad política. Bueno, ya habíamos hablado en la temática con respecto a los directivos, el perfil cultural que se tiene específicamente de desarrollo deportivo, los factores socioeconómicos que influyen y determinan precisamente en el atleta, en el colectivo deportivo, del factor familiar. Fíjense si es así el factor familiar, que acá nosotros tenemos en Venezuela, tenemos a la familia Escobar, y de la familia Escobar, que son peloteros, beisbolistas todos reconocidos en Major League Baseball, Alcides Escobar, Kelvin Escobar, y tenemos hoy dentro de esa familia tenemos al mejor pelotero que tiene el béisbol venezolano hoy en día, que es Ronald Acuña, es sobrino y familia de los Escobar. Es decir, aquí está implícito el tema del factor familiar, del interés o desinterés de los padres. Bien, el factor nutricional, que se pone de manifiesto también, es muy importante también, y para eso se necesita presupuesto, porque todos los que estamos acá presentes sabemos cuánto es lo que hay que invertir en un talento deportivo por año, alrededor de entre 12 a 15 años, cuánto es lo que hay que invertir en alimentación, suplementos nutricionales, en ropa deportiva, en tecnología para la información científica del niño, en guantes, en implementos deportivos, implementación y todo. Y el inicio prematuro y demasiado temprano, que a veces también da el traste con el desarrollo deportivo, y que por supuesto causa lo que comúnmente psicológicamente se le llama el burnout, que no es más que el agotamiento mental del atleta, que con apenas 20 años y ya el atleta no quiere saber nada más del deporte. La próxima lámina. Entonces, bueno, criterios para la selección en el proceso de iniciación escolar, que es un sistema, es un proceso muy complejo y que ha de tener presente en numerosos aspectos, por supuesto, que se han tenido y que se nombraron algunos en las consideraciones, los cuales se han convertido en una especie de regularidades metodológicas con el objetivo de realizar, en este caso, una correcta selección científica de los posibles talentos deportivos, teniendo en cuenta, por supuesto, el tipo de deporte, las características del mismo, pues no todos los deportes reclaman las mismas exigencias físicas y psicológicas. Y además de ello, también hay que tener presente, por supuesto, los otros detalles que nosotros habíamos hablado en torno a las características que se ponen de manifiesto y que influyen sobre el talento deportivo. En la lámina, nosotros aquí en la presentación no nos detuvimos. No vamos a colocar acá los diferentes tipos de selecciones de talento y esto porque precisamente cuando hablaba con el profesor Alfonso Barbosa me comentaba de que muchos de los estudiantes ya son avesados en el deporte, son personas que son avesadas. Entonces, esta primera parte es la que estamos hablando de teorización. Ya vamos entonces a ir adentrándonos en aguas más profundas en torno
a lo que estamos conversando. La próxima lámina, por favor. Entonces, uno de los detalles que desde el punto de vista físico se tienen presentes es el tema de la estatura, el peso, la talla, el índice de masa corporal activa, índice AKS, que es por ciento de grasa. En este caso, que para algunos y determinados deportes que ya lo utilizan en la medida que los atletas van avanzando, pero en edades iniciales, generalmente lo que se hace es el peso, la talla, la edad biológica, la edad cronológica, tomando referencia a eso, sacándolo por la fórmula, las posibilidades que se tiene de sacar la edad biológica del niño o el atleta, pero generalmente siempre coinciden. Aunque hay criterios que pongo aquí en tela de juicio, sin menospreciar y sin poner en juicio, o en este caso dar criterios, valorizaciones extras. Hay deportes donde los estudiantes, donde los atletas en este caso, realmente a veces compiten con pasados de edad y eso es una de las cosas de las cuales ya se ha ido erradicando, pero a veces nos preguntamos cómo es posible que en ciertos y determinados deportes los atletas lleguen a la edad sub-17, como por ejemplo el mundial ahora que se acaba de celebrar en fútbol, y resulta que después el atleta se pierde completamente cuando se supone que ese país pueda continuar un trabajo en las categorías sub-20, en las categorías sub-23 y ya en las categorías élite. Ahí hay algo que hay que ver entonces, si es un proceso de formación de entrenadores, si es que realmente las cédulas no coincidían. Algo está pasando ahí que realmente está en esos detalles. Bueno, pongamos este ejemplo de que tenemos a un estudiante de 11 años de edad, por ejemplo, con una estatura 1,70 y que por supuesto, dadas las extremidades largas que tiene, es un atleta que, o un estudiante, posible atleta, que no nos convendría guiarlo hacia la práctica del levantamiento de pesas, el clavado, la gimnasia artística y así sucesivamente. Hay otros deportes que también se ponen de manifiesto. Sí, pero sí sería posible que con esa estatura y con la edad, tomando en cuenta también los rasgos hereditarios de los padres, por supuesto, puede ser que el atleta pueda ser muy bueno en el baloncesto, voleibol, balonmano, la esgrima, sobre todo la esgrima. Hoy en día se utiliza mucho la estatura precisamente para el alcance en los toques. Y el atletismo, bueno, el atletismo sobre todo el salto alto también en las carreras de fondo y así sucesivamente. Pues bueno, todos sabemos acá, muchos conocen, no todos sabemos, sino muchos conocen a Alberto Juan Torena, que medía 1,96 y del baloncesto pasó a las carreras de 400 metros y ya lo demás fue historia una vez que fue entrenado por el ruso como tal, que fue bicampeón olímpico en 1976 y varias veces medallista mundial y campeón mundial también, y recordista mundial también. Pero solo hemos comparado un parámetro, en este caso estamos comparando el tema de la estatura. Hay otros parámetros, por supuesto, que se ponen de manifiesto, que ya nosotros los habíamos adelantado, y que es necesario controlarlo en el orden físico, en el orden psicológico, en el orden médico, y hasta en el orden sociológico, que ya lo hemos hablado como tal. La próxima lámina, por favor. Entonces, fíjense algo, que acá uno de los estudios que nosotros estamos haciendo es que queremos que nuestros atletas sean los mejores basquetbolistas del mundo. Y eso lo queremos todos. O que sean los mejores voleibolistas del mundo. O que sean los mejores balonmanistas del mundo. Sin embargo, aquí en Latinoamérica y en Sudamérica estamos pasando por alto un detalle tan importante como la estatura. Claro, no es el único detalle que puede sacar un atleta como tal para poder llevar adelante y el atleta sea atleta de alto rendimiento. Pero el atleta es atleta de alto rendimiento en su país, no a nivel internacional, ni en las ligas, ni en las mejores ligas de los diferentes países. Acá les puse una tabla donde refrendan 10 países, específicamente alrededor de 10 países, que tenemos la estatura promedio en el sexo masculino de la población en general y la estatura promedio en el sexo femenino de la población en general. Vean ustedes cómo Brasil y Argentina son uno de los países que más estatura tienen. Y fíjense también cómo coincide, casualmente coincide, no queremos decir de que sea necesariamente así,
Pues estoy haciendo la salvedad por eso. Coincide con que son aquellos países que mejor resultados tienen en los deportes colectivos, como el baloncesto, el balonmano y el voleibol. Es porque hay ciertas y determinadas ventajas. Por supuesto que ahí influye también el proceso de formación académica de los entrenadores, el sistema competitivo en esos países, las fuertes ligas que tienen en esos países de esos deportes como tal, y por ahí salen de ese desarrollo del deporte. Vean ustedes cómo van a ir sumando cada uno de los, y pueden ver ustedes los promedios de estatura de cada uno de los países. Entonces, a veces cuando nosotros queremos y trabajamos para el desarrollo de nuestros deportes, tenemos que tomar en cuenta esta especificidad. Por eso es tan necesario ir a ver el carácter hereditario del niño, a ver la estatura que tienen los padres. Y entonces sacamos la cuenta para ver la posible progresión que tenga de estatura del niño, sacamos la cuenta de multiplicar la estatura del padre por la estatura de la madre, dividimos entre 2 y sumamos más 13 o restamos menos 13 en dependencia del sexo. Quien quiera saber de estos detalles, nosotros lo tenemos en el blog. Posteriormente yo les tengo ahí 2 ejemplos en el blog para que ustedes lo vean ahí sin problema ningún. Bien, la próxima lámina, por favor. Entonces, de modo que aquí les coloco, fíjense ustedes, la estatura promedio de los clubes de voleibol masculinos en Europa. Vean ustedes y saquemos cuenta rapidito. Los clubes aquí, 2 metros, 1,95, 1,96, 1,97, 1,95, 1,95, 1,93. O sea, el promedio de estatura de los clubes de voleibol europeos es de 1,9602. Entonces, bueno, ahí es donde tenemos que nosotros entrar a analizar si realmente, y estamos hablando solo de estatura, no estamos hablando de alcance con el despegue en la net, para el bloqueo o para el remate. Fíjense cuántas cosas inciden en estos detalles. Bien, la próxima lámina. Y aquí les puse también, este es el masculino, y aquí les coloqué también el del femenino. Vean ustedes cómo en los promedios de estatura en Latinoamérica y en Sudamérica, nosotros no estamos al alcance de la estatura de los clubes europeos de voleibol. Entonces, estamos hablando de un deporte que desde el punto de vista técnico no es tan complejo como puede ser el fútbol, el baloncesto, el balonmano, porque el voleibol K1, K2 y las combinaciones que se ponen de manifiesto en cada una de esas, en este caso, técnicas como tal. Bien, pero fíjense cómo incide la temática de la estatura y estamos solamente midiendo un solo indicador. Bien, la próxima lámina. Vean ustedes ahora acá del mundial último de básquetbol que hubo en septiembre de 2023. Vean ustedes el promedio de estatura del equipo campeón que fue Alemania. Como tal, acá abajo dice promedio de estatura 201. Voy a ir pasando rapidito estas láminas porque en definitiva estas láminas les van a quedar a ustedes. El profesor Hilder tiene la presentación y les va a quedar a ustedes. Promedio de estatura de Alemania, 201. La próxima lámina. El promedio de estatura de Canadá, 201. Y vean ustedes otro detalle que también no podemos obviar y no podemos dejar y soslayarlo, que son atletas, jugadores base y miden casi 2 metros, 1,98. Bien, y juegan, por supuesto, en la NBA con el Oklahoma City Thunder, por poner otro ejemplo, Houston Rockets. Bien, y juegan en las mejores ligas europeas también, por supuesto, con New York Knicks en Estados Unidos, en la NBA como tal. Bien, promedio de edad de Canadá. La próxima lámina. Brasil, 1,99. Vean ustedes. Ahí yo les tengo también el promedio de otros países, pero bueno, para que ustedes lo vean. Brasil, 1,99. Seguimos, la próxima lámina. República Dominicana, vean ustedes, 1,97. Claro, ¿qué pasa? Y estamos hablando de Brasil, uno de los países que no quedó en el último mundial, no quedó dentro de los 10 mejores. De hecho, van ahora precisamente para el clasificatorio, torneo clasificatorio. República Dominicana, otro de los países que no quedó dentro de los mejores 8 clasificados
va también al torneo preolímpico. Pero vean ustedes, 1,97 promedio de estatura. Y sí podemos hacer atención aquí a Karl Anthony Towns, que es el mejor jugador que tenemos nosotros, uno de los mejores jugadores en Latinoamérica en la actualidad, que juega con el Minnesota Timberwolves. Vean ustedes la estatura, 2,13 de estatura. Y además de eso es uno de los mejores tripleros de la liga de la NBA, porque incluso ha competido en el Festival de Triples. O sea, ya ahí hay otros elementos que se asocian a este tema, pero estamos hablando solamente del tema de la estatura. La próxima lámina. Y el caso de Venezuela, vean ustedes, miren, 1,92. Apenas 1,92. De modo que, fíjense, quiero hacer la observación de que no estoy queriendo decir, quiero hacer la aclaración de que no que estoy queriendo decir de que los atletas no sean talentos deportivos porque no tienen la estatura, ¿ok? Hay otros elementos desde el punto de vista técnico-táctico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista físico, que entran en juego. Solo estamos haciendo alusión al tema de la estatura, porque cuando hacemos el proceso de selección de talentos, tenemos que saber qué deporte se practica, cómo influye el físico del deporte en el atleta y hasta dónde podemos nosotros mejorar las posibilidades a partir de que ese atleta tenga y reúna las condiciones físicas necesarias. Hasta aquí el tema de la estatura como tal. Vamos entonces a la próxima lámina, entonces, por favor. Principios a tener presente para la selección de talentos deportivos. Bueno, aquí hay varios de los principios que nosotros los estamos mencionando, sin embargo, no queremos decir que son los únicos. El aprovechamiento óptimo de la edad, atendiendo a las características específicas que exige el deporte como tal. Por eso les decía que ya hoy en día eso de deporte de edad temprana me suena como que un poco extraño, porque acá en Venezuela los compoticas juegan a partir de los 4 años, ya están entrenando béisbol. Y después de 12 años ya que tienen la práctica deportiva, con 14 años apenas, ya lo están llamando de la Major League Baseball para hacerle contrato. Entonces, un niño es difícil que pueda empezar a practicar el béisbol con 9, 10 años. Es muy difícil. Principio de la detención adecuada de sujetos con potencialidades orgánicas y funcionales, acorde a las exigencias motrices del deporte en cuestión. Ya aquí ya tiene que ver, este elemento tiene que ver mucho más con el hecho de que hay que ver cuáles son las habilidades motrices básicas del niño y a partir de esas habilidades motrices básicas, cómo se hace la transferencia hacia las habilidades motrices deportivas. Principio de la relación entre las características psicológicas del individuo y la que exige la modalidad deportiva. Hay que ver el temperamento del niño, el carácter del niño. Tenemos si el niño es colérico, si es flemático, si es melancólico, si es un niño estable. Bien, entonces hay que ver sobre esa base y cuáles son las exigencias que tiene el deporte. No necesariamente el tipo de temperamento da para un niño que realmente es colérico y una persona que tiende hacia ser una persona que se encolera fácilmente para la práctica del ajedrez. Bueno, hay que ver, tal vez si los padres quisieran de que el niño mejorara ese tipo de temperamento pudiera ser, pero para ser como tal, la posibilidad de que el niño sea un talento en deporte hay que conjugar ciertas y determinadas características psicológicas que respondan a las exigencias del deporte. Principios de la relación entre individuo y el medio. Ahorita les hablaba de este tema, pero quiero detenerme en este tema porque generalmente en los diferentes países vemos que hay deportes que son característicos de ciertas y determinadas regiones. Estuve ahorita en República Dominicana y allá de Bayaguana, toda esa zona toda esa zona, y hay otras zonas también, Cibao, toda esa zona es béisbol. El caso de, digamos que el boxeo es un deporte que se practica en estratos sociales bajos, o sea, humilde, de niños con pocas posibilidades económicas. No siendo así el caso del tenis de campo, no siendo así el caso del patinaje artístico, la natación como tal. Entonces, hay que ver también cómo conjuga ese tema del individuo con el medio. Y no me estoy refiriendo al tema de execrar al niño de la práctica de ciertos determinados deportes, ni siquiera excluirlo. No me estoy refiriendo a eso. Nos estamos refiriendo a que desde el orden económico, siempre generalmente, hay padres que prefieren
guiar a los niños hacia deportes que sean menos complejos en el orden de la inversión que a otros deportes donde hoy en día sea la inversión bien bastante difícil poder invertir durante 14 años para que seleccionar un talento. Hoy en el orden de hoy no hay deporte barato. Un tablero ajedrez cuesta entre 100 y 150 dólares y las piezas cuestan 200 hasta 200 dólares. O sea, en dependencia de los países, ¿no? Que se tengan. Principios de la identificación pedagógica como proceso integrador en la selección de posibles talentos deportivos. Acá en este principio nos estamos refiriendo al cómo conjugamos toda la temática de no solo el atleta para el resultado deportivo, sino el atleta para la vida. El preparar a ese atleta a través de una carrera, pero hacerlo persona, a través de una carrera deportiva que tenga los mejores logros posibles, pero también como una persona, integrárselo, entregárselo a la sociedad, que sea un hombre de bien, que tenga precisamente buenos modales, que se comporte de acuerdo a las exigencias del modelo de sociedad que nosotros queremos para ese deportista como tal, y que el deportista sea capaz de adaptarse a la sociedad en la que vive en cuestión. La próxima lámina. Aspectos a tener presente en la selección de talento, bueno, el conocimiento de la estructura de rendimiento del deporte como tal, de rendimiento del deporte y del país y la situación país como tal. La caracterización de las dinámicas psicosociales de la población de cada territorio. Nosotros, por ejemplo, en Cuba, casualmente estamos hablando de que se pone de manifiesto la gran mayoría de los mejores atletas del atletismo de velocidad se dan en la zona, en la región oriental, en la velocidad de la región oriental. Y bueno, el béisbol no, porque el béisbol no tiene casi en toda la región. Pero los mejores boxeadores se dan en un estado o en una provincia llamada Camagüey. Muy buenos boxeadores que se dan ahí, han salido campeones olímpicos. Pinar del Río también es otra de las provincias donde salen los mejores boxeadores. O sea, fíjense ustedes cómo, y aquí en cada uno de los países también se pone de manifiesto. Lenín Blondel, uno de los profesores que está escuchando la conferencia, sabe que los mejores karatecas de Venezuela están concentrados en Caracas. Y así sucesivamente, independientemente de que haya resultados en cualquiera de otros los estados, pero los mejores karatecas han salido de Venezuela, han salido de Caracas específicamente, o de las regiones adyacentes, del estado Miranda también. ¿Ves? Porque todo se dan toda una serie de condiciones que se ponen de manifiesto en ese sentido. Otra de los detalles es la caracterización étnica de la población. Fíjense, en este detalle quiero hacer alusión específicamente porque tenemos ahí a uno, voy a poner el ejemplo de Luis Díaz, el futbolista del Liverpool, el colombiano Luis Díaz, es de la etnia Wayuu, pero es una etnia, esta es una de las etnias, nosotros hemos hecho estudios doctorales de la tipificación y en este caso el somatotipo de la etnia Wayuu. Y son bastante fuertes, son personas resistentes y además de eso son personas que no se agotan con facilidad desde el punto de vista físico. Y usted ve a Luis Díaz jugando el fútbol del delantero del Liverpool y eso es un tren, no se cansa, precisamente porque él proviene de una etnia donde tiene que desde niño está caminando largos periodos de tiempo bajo sol, un sol en el Zulia, es acá en el Zulia, en Venezuela, que colinda precisamente con la Guajira, ellos son de la etnia Wayuu, con la Guajira colombiana colinda, y ahí hay fácilmente a la sombra hay 38 grados, 40 grados. Y desde niño Luis Díaz tenía que caminar más de 20, 30 kilómetros para poder vender cosas, tratar de vender los utensilios que tenía en este caso. Estoy poniendo ese ejemplo específicamente. La factibilidad y flexibilidad en la aplicación de los sistemas. Esto es muy importante tocar este tema de la flexibilidad y la factibilidad de tocar la aplicación de sistemas de preparación. Generalmente el sistema de preparación que se utiliza es el sistema tradicional, el de Masbielle para la preparación. Y ya desde niño queremos que el niño haga ATR, que el niño haga sistema en este caso de esfuerzos concentrados, que además de eso el niño pueda trabajar por direcciones del entrenamiento o direcciones del esfuerzo. Por favor, si usted lo que quiere es que el niño sea deportista, empiece con el sistema tradicional, el de Masbielle.
nada más, dividirlo en 3 periodos: preparación física, el periodo de preparación general, preparación especial y preparación competitiva, y listo. Y a partir de ahí, después usted se decanta por el sistema que más se adecue a las condiciones del entrenamiento que usted tiene, las condiciones también de implementación y además hasta donde le llegue su conocimiento para poder llevar adelante este proceso. Y ser consecuente con la organización y logística del proceso. Ahí es que íbamos entonces. Si usted no tiene los materiales deportivos, si usted no cuenta con el presupuesto, si usted no tiene la cancha a la orden, si no tiene las necesidades básicas cubiertas para el desarrollo deportivo, entonces tiene que hacer precisamente echarle mano a la inventiva, a la creatividad para poder llevar adelante el proceso de selección de talentos deportivos y sacar talentos donde realmente las condiciones no se lo permiten. Yo recuerdo, y les voy a hacer este ejemplo, que es bien sencillo, pero les voy a dar este ejemplo. Recuerdo que estando acá como profesor de educación física, un niño me llegaba cansado siempre al aula. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué me llega cansado? Mientras los demás hacían, en este caso, hacían el calentamiento, yo no lo ponía a hacer el calentamiento el niño. Después conversé con los padres y es que el niño venía con la mochila en la espalda, la mochila con los libros, casi 5 kilogramos de peso, y tenía que recorrer alrededor de 1 kilómetro para llegar a la clase de educación física. Ya ese niño hizo el calentamiento. Entonces, analicemos entonces de que realmente, además del calentamiento, ya tiene una sobrecarga física. Entonces, analicemos cómo podemos nosotros ponernos en función de adaptar el entorno a las condiciones que tenemos para la clase de educación física o el entrenamiento deportivo. Que queremos un POLAR para hacerle control y evaluación del chequeo de las pulsaciones en el niño y no lo tenemos, o cualquier sistema wearable para poder tomar las precisiones y no la tenemos porque es costoso. Bueno, vamos a medir las pulsaciones como se hace en el orden tradicional y no hay de otra. La próxima lámina. Bueno, aquí los factores para determinar, en este caso, el grado de aptitud del niño, la edad del alto rendimiento, la edad con que se entra precisamente al alto rendimiento. Ya estamos hablando hay 2 edades específicamente, una es el alto rendimiento y la otra es potencial de desarrollo de ese niño, el tiempo de desarrollo, nivel de desarrollo y las capacidades de rendimiento de ese niño. Y les decía ahorita la edad biológica y la edad cronológica. Aquí al final, yo les tengo acá 2 videos que en aras de ganar en tiempo no los voy a colocar porque pero estos 2 videos tienen igual relación con el tema, la temática del cálculo de la edad biológica del atleta como tal, y además de ello también, por supuesto, cómo se calcula la estatura final del niño, que la pueden tener ahí. Esto es un trabajo que se hizo con el doctor Ciré, el doctor cubano, que tiene a nivel mundial es reconocido desde el punto de vista de uno de los mejores fisioantropométricos que hemos tenido nosotros en Cuba, y tuve la oportunidad de trabajar con él acá en Venezuela y bueno, nos dejó estas experiencias de trabajo y por supuesto las hemos llevado adelante. La próxima lámina. Y factores para determinar el grado de aptitud de la edad tiene que ver esto mismo con la triangulación que se pone de manifiesto. Esta lámina la tomé prestada del profesor Hernández, Michael Hernández, cubano también, que la tomé prestada de él. Por si acaso me está escuchando, bueno, le pido disculpas, pero realmente me pareció bien interesante la lámina porque por un lado está el potencial de desarrollo que tiene el niño, por otro el tiempo que tiene el entrenador para poder llevar adelante el proceso de desarrollo de ese atleta y llevarlo en la base hasta un nivel de desarrollo de las capacidades de rendimiento de ese niño, tomando como referencia la edad biológica y la edad cronológica de ese niño. Bien, en la próxima lámina viene esto mismo que le estamos conversando, lo mismo que le estábamos hablando, pero en forma de espiral. Fíjense cómo